La dejaron por estar enferma, hasta que el médico rural conoció a la partera silenciosa que se negó a morir. Una historia del viejo oeste de Texas en 4 capítulos. Capítulo 1. El abandono, cuando el polvo se lleva las promesas. El viento de octubre arrastraba hojas secas por las calles de tierra de Cedar Creek, un pequeño pueblo perdido en las llanuras del este de Texas. El año 1887 había llegado con sequías y desesperanza, y ahora se llevaba consigo las últimas esperanzas de muchos. Esperanza Morales yacía en el catre de madera de su pequeña cabaña, escuchando el crujir de las tablas bajo el peso del viento. Sus labios, antes rosados y llenos de vida, ahora se veían pálidos y agrietados. La fiebre había llegado 3 semanas atrás, junto con una tos que parecía arrancarle pedazos del alma cada vez que la atacaba. «Ya no puedo más, Esperanza», murmuró Miguel, su esposo, desde el umbral de la puerta. Sus botas de trabajo estaban cubiertas de polvo y sus manos callosas temblaban mientras sostenía su sombrero. «Los niños necesitan comida y yo necesito trabajar». Esperanza giró la cabeza hacia él, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de comprensión y dolor. Durante 15 años había sido partera en Cedar Creek, ayudando a traer vida al mundo en las condiciones más difíciles. Había salvado a docenas de mujeres y bebés con sus manos expertas y su conocimiento heredado de su abuela Apache. Pero ahora, cuando ella necesitaba ayuda, el mundo parecía darle la espalda. «Lo entiendo, Miguel», susurró, su voz apenas audible por encima del viento. «Lleva a los niños con tu hermana en San Antonio. Estarán mejor allí». Miguel se acercó, pero se detuvo a 2 pasos de la cama. El miedo al contagio era más fuerte que el amor. Esperanza lo vio en sus ojos, y algo dentro de ella se quebró definitivamente. «Te dejaré provisiones para una semana», dijo él, evitando su mirada. Quizás para entonces ya estés mejor», pero ambos sabían que no sería así. Esperanza había visto suficientes enfermedades para reconocer los signos. La tuberculosis no perdonaba, especialmente en el aislamiento del desierto tejano. Esa noche, mientras el carruaje de Miguel se alejaba llevándose a sus 2 hijos pequeños, Esperanza se incorporó en la cama y miró por la ventana. Las estrellas brillaban con una intensidad cruel sobre el paisaje desolado, y el coyote solitario aulló en la distancia como si supiera que pronto habría una muerte más en Cedar Creek. «No moriré como un animal abandonado», murmuró para sí misma, apretando los puños débiles. «Si voy a morir, será luchando». Se levantó con dificultad y caminó hasta su mesa de trabajo, donde guardaba sus hierbas medicinales y los instrumentos de partera. Sus manos, que habían traído tantas vidas al mundo, ahora temblaban mientras preparaba una infusión de salvia y manzanilla. La primera noche sola fue la más larga de su vida. Cada sonido del viento contra las tablas sonaba como pasos de fantasmas, y la tos la despertaba cada hora. Pero algo en su interior se había endurecido. Era hija de una apache y una española, criada en la dureza del desierto tejano. No se rendiría tan fácilmente. Al amanecer, cuando el sol pintó el horizonte de color naranja, Esperanza siguió respirando. Dune, capítulo 2. El encuentro. Cuando 2 soledades se reconocen. Dr. Jonathan Hayes había cabalgado durante 3 días bajo el sol implacable de Texas, siguiendo el rastro de un brote de fiebre que había cobrado vidas en los ranchos dispersos al norte de Cedar Creek. Su caballo, un Mustang negro llamado Thunder, resoplaba cansado mientras atravesaban los últimos kilómetros hacia el pueblo. Jonathan era un hombre de 38 años, con cabello castaño prematuramente canoso y ojos azules que habían visto demasiado sufrimiento. Había llegado a Texas 5 años atrás, huyendo de los recuerdos de la guerra civil y la pérdida de su familia en una epidemia de cólera en Virginia. El oeste le había ofrecido la oportunidad de empezar de nuevo, pero también lo había endurecido. «Otro pueblo, otra enfermedad», murmuró mientras desmontaba frente a la cantina de Cedar Creek, «y probablemente más muertes que no podré evitar». El cantinero, un hombre robusto con bigote gris, lo miró con desconfianza. «¿Es usted el doctor que mandaron desde Austin?», preguntó, secándose las manos en un trapo sucio. «Soy el doctor Hayes. Vengo por los reportes de fiebre».
Pues llegó tarde, doctor. La mayoría ya se fueron o se murieron. Solo queda una mujer en las afueras, pero nadie se acerca a ella. Dicen que tiene la tuberculosis. Jonathan frunció el ceño. En su experiencia, cuando todos abandonaban a alguien, era precisamente cuando más se necesitaba ayuda médica. ¿Dónde está esa mujer? En la cabaña de los Morales, como a 1 milla al sur. Pero le advierto, doctor, nadie ha vuelto de allí en días. Puede que ya esté muerta. Jonathan montó nuevamente en Thunder sin decir palabra. El sol del mediodía era brutal, pero había algo en la historia de esa mujer abandonada que lo inquietaba. Había visto demasiadas veces cómo la gente se convertía en fantasmas vivientes cuando la comunidad les daba la espalda. La cabaña de los Morales era pequeña pero bien construida, con un jardín de hierbas medicinales que mostraba signos de cuidado reciente. Jonathan desmontó y se acercó a la puerta, notando que había señales de vida, humo saliendo de la chimenea y ropa tendida al sol. «¿Hay alguien ahí?», gritó golpeando la puerta de madera. «Soy médico». El silencio se extendió por varios segundos antes de que una voz ronca pero firme respondiera desde el interior. «Váyase, doctor, aquí no hay nada que pueda curar». Jonathan sintió algo familiar en esa voz, una mezcla de orgullo herido y determinación férrea que reconocía en sí mismo. «Señora, me llamo Jonathan Hayes, vengo de Austin. Por favor, déjeme ayudarla». «¿Por qué querría ayudar a una mujer que ya está muerta?» «Porque usted está hablando conmigo, lo que significa que aún está viva. Y mientras haya vida, hay esperanza». La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de unos 30 años. Delgada, pero no derrotada. Sus ojos negros brillaban con una intensidad que contrastaba con su palidez. Esperanza Morales no se parecía en nada a las típicas mujeres abandonadas que Jonathan había encontrado en sus años de práctica rural. «Soy Esperanza Morales», dijo, manteniéndose erguida a pesar de la debilidad evidente. Era la partera de Cedar Creek hasta que la enfermedad llegó. ¿Era? Jonathan notó el tiempo verbal. ¿Ya no ayuda a las mujeres del pueblo? Una sonrisa amarga cruzó los labios de Esperanza. «Es difícil ayudar a quienes te han abandonado, doctor. Pero entre y vea por sí mismo. Quizás pueda confirmar lo que todos ya saben, que estoy destinada a morir aquí sola». Jonathan entró en la cabaña. Inmediatamente notó el orden meticuloso. Hierbas clasificadas y etiquetadas, instrumentos médicos limpios y organizados, y una biblioteca sorprendentemente extensa para una mujer en el oeste tejano. «Usted no es una partera común», observó, examinando algunos de los libros médicos. «Estos textos son avanzados, incluso para un médico. Mi abuela Apache me enseñó sobre plantas medicinales y mi padre español me enseñó a leer. Cuando me casé con Miguel, él me consiguió estos libros de un médico que murió en la guerra. He aprendido por mi cuenta durante años». Jonathan se volvió hacia ella y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba frente a alguien que entendía verdaderamente lo que significaba dedicar la vida a salvar a otro. «Permítame examinarla, señora Morales, y por favor, cuénteme todo sobre su enfermedad. Tengo la sensación de que su caso es más complejo de lo que el pueblo piensa». Por primera vez en semanas, Esperanza sintió algo parecido a la esperanza. Este médico no había llegado con miedo o lástima en los ojos. Había llegado con el mismo fuego que ella reconocía en sí misma, la determinación de luchar contra la muerte hasta el último aliento. Plaschen, capítulo 3. La revelación de Sindusuru. Cuando la verdad duele más que la enfermedad, el examen médico de Jonathan reveló lo que Esperanza ya sospechaba pero no había querido admitir. Sus síntomas no correspondían completamente a la tuberculosis. Después de 3 horas de observación cuidadosa, consulta de sus notas médicas y discusión sobre su historial, el doctor Hayes se sentó pesadamente en la única silla de la cabaña. «Esperanza», dijo, usando su nombre por primera vez, «creo que la han engañado. Usted no tiene tuberculosis». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero no de alivio, sino de una furia contenida que había estado creciendo durante días. «Lo sé», susurró. «Lo supe desde el principio». Jonathan la miró sorprendido. «¿Sabía que no tenía tuberculosis y no dijo nada?»
Doctor Hayes, soy partera desde los 15 años. He visto tuberculosis suficientes veces para reconocerla. Esto... Se tocó el pecho. Esto es diferente. Es una neumonía severa, probablemente causada por trabajar en condiciones húmedas durante el parto difícil de la señora Henderson hace un mes. Entonces, ¿por qué permitió que la abandonaran? Esperanza se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el horizonte donde su familia había desaparecido. Porque descubrí algo que no debía saber, doctor. Algo que cambió todo. Le contó entonces sobre la noche del parto de Clara Henderson, la esposa del dueño del banco más grande de Cedar Creek. Había sido un parto complicado y Esperanza había tenido que quedarse 3 días en la mansión Henderson para asegurar que tanto la madre como el bebé estuvieran bien. La tercera noche, continuó con voz temblorosa, escuché una conversación entre el señor Henderson y otros hombres prominentes del pueblo. Estaban planeando apropiarse de las tierras de los pequeños rancheros mexicanos, usando documentos falsificados e intimidación. Jonathan sintió un escalofrío. Había escuchado rumores similares en otros pueblos de Texas, donde los anglosajones buscaban expulsar a las familias mexicanas de sus tierras ancestrales. ¿Qué más escuchó? Mencionaron específicamente a mi familia. Nuestras tierras tienen acceso directo al río y las quieren para el ganado. Henderson dijo que si me enfermaba y moría, sería más fácil presionar a Miguel para que vendiera barato. La implicación era clara y horrible. Jonathan se levantó bruscamente. ¿Está diciendo que la envenenaron? No directamente, pero sí que aprovecharon mi neumonía para esparcir el rumor de que tenía tuberculosis. Convencieron a Miguel de que era contagiosa y que debía alejarse de mí. Cuando él se fue con los niños, Henderson le ofreció comprar nuestras tierras por una fracción de su valor, diciéndole que necesitaba el dinero para empezar una nueva vida lejos de la maldición de la tuberculosis. Jonathan sintió una rabia fría recorrer su cuerpo. Había visto la codicia humana en muchas formas, pero esto era particularmente cruel. ¿Su esposo vendió las tierras? Aún no. Pero lo hará. Henderson le dio una semana para pensar en la oferta. Eso fue hace 6 días. ¿Y usted qué piensa hacer? Esperanza se volvió hacia él, y Jonathan vio en sus ojos la determinación feroz de una mujer que había decidido no rendirse. Voy a recuperar mi vida, doctor. Voy a curarme. Voy a exponer a Henderson y voy a demostrar que una mujer apache española no se deja quebrar tan fácilmente. Eso es muy noble, pero también muy peligroso. Henderson tiene poder, dinero y aliados. Si descubre que usted sabe la verdad, entonces necesito aliados también, interrumpió Esperanza. Necesito a alguien que pueda testificar que no tengo tuberculosis. Alguien con educación médica y credibilidad. Jonathan entendió inmediatamente lo que le estaba pidiendo. Ayudarla significaría enfrentarse a los hombres más poderosos de la región, arriesgar su propia reputación y posiblemente su vida. Esperanza, lo que me pide es peligroso, lo sé. Pero doctor, usted llegó hasta aquí cuando todos los demás se fueron. ¿Por qué? Jonathan se quedó en silencio, reflexionando sobre su propia historia. Había pasado años huyendo de los conflictos, limitándose a curar cuerpos mientras ignoraba las injusticias que veía a su alrededor. Porque estoy cansado de ser un cobarde, admitió finalmente. Perdí a mi familia por una enfermedad que no pude curar. Desde entonces he estado corriendo de un lugar a otro, curando síntomas, pero nunca atacando las verdaderas causas del sufrimiento. ¿Y cuál es la verdadera causa aquí, doctor? La codicia, la injusticia, el abuso de poder contra los más vulnerables. Esperanza asintió lentamente. ¿Entonces me ayudará? Jonathan la miró fijamente. En sus ojos vio el mismo fuego que había perdido años atrás, la misma determinación de luchar por lo correcto sin importar el costo. Sí, dijo finalmente, pero necesitamos un plan. Henderson no va a rendirse fácilmente y tenemos menos de 24 horas antes de que su esposo tome una decisión que podría ser irreversible. Esa noche, mientras el viento tejano soplaba fuerte contra la cabaña, 2 almas solitarias planearon su primer acto de resistencia juntas, sin saber que estaban a punto de cambiar no solo sus propias vidas, sino el destino de Cedar Creek para siempre. Naru
Capítulo 4. La redención. Cuando la verdad tiene más poder que el miedo. El amanecer del séptimo día llegó con una tormenta de polvo que cubría el horizonte como una cortina dorada. Jonathan había pasado la noche en la cabaña, no como médico, sino como conspirador, preparando con esperanza el plan que podría salvar sus tierras y exponer la corrupción de Henderson. ¿Estás segura de que puede caminar hasta el pueblo?, preguntó Jonathan, observando cómo Esperanza se vestía con su mejor vestido, el mismo que había usado en su boda 15 años atrás. «Doctor, he caminado distancias mayores mientras tenía contracciones de parto», respondió con una sonrisa que no había mostrado en semanas. «Además, necesito que me vean viva y saludable». El plan era arriesgado pero simple. Esperanza se presentaría en el banco justo cuando Henderson estuviera presionando a Miguel para firmar los documentos de venta. Jonathan la acompañaría como su médico, con un certificado oficial declarando que ella no tenía tuberculosis y que había sido víctima de un diagnóstico erróneo, malintencionado. Mientras caminaban hacia Cedar Creek, Esperanza le contó a Jonathan más detalles sobre su familia y su historia en esas tierras. «Mi abuelo Apache, Águila Nocturna, se estableció aquí en 1848, después de los tratados de paz. Se casó con mi abuela española, Esperanza Vázquez, de quien heredé el nombre. Estas tierras han sido nuestras por 2 generaciones, doctor. No voy a permitir que Henderson las robe usando mentira. ¿Qué sabe sobre los otros documentos falsos que mencionó? Tengo una amiga, María González, que trabaja limpiando la oficina del banco. Ella me contó que Henderson ha estado guardando documentos sospechosos en su caja fuerte personal. Si podemos conseguir que las autoridades de Austin investiguen, necesitaríamos evidencia sólida. La palabra de una sirvienta contra un banquero prominente no sería suficiente». Esperanza se detuvo y sacó un pequeño diario de su bolso. «Tengo esto. Durante los 3 días que pasé en casa de los Henderson, tomé notas detalladas de todo lo que escuché. Nombres, fechas, cantidades de dinero, propiedades mencionadas. Mi padre me enseñó que la memoria puede fallar, pero la palabra escrita permanece». Jonathan examinó el diario. Las notas estaban escritas en una mezcla de español e inglés, con letra pequeña pero clara. Era evidencia circunstancial, pero combinada con su testimonio médico podría ser suficiente para iniciar una investigación. Al llegar al pueblo, notaron inmediatamente la actividad inusual. Había 3 caballos atados frente al banco y varios hombres con trajes oscuros hablaban en voz baja en la entrada. «Henderson llamó refuerzos», murmuró Jonathan. «Esto va a ser más difícil de lo que pensamos». «Doctor», dijo Esperanza tomando su brazo, «antes de entrar, quiero que sepa algo. Sin importar lo que pase hoy, usted me devolvió la esperanza. Me recordó que vale la pena luchar por lo que es correcto». Jonathan sintió una calidez desconocida en el pecho. Hacía años que no sentía que su trabajo tenía un propósito más allá de curar síntomas. «Esperanza, después de hoy, sin importar el resultado, no va a estar sola. Tengo la intención de establecer una práctica médica permanente aquí en Cedar Creek. Este pueblo necesita un médico que se preocupe por la justicia, no solo por las enfermedades». Ella lo miró con sorpresa y algo que parecía mucho al cariño. ¿Haría eso? ¿Dejaría su vida de médico itinerante? Por primera vez en años, he encontrado una razón para quedarme en algún lugar. He encontrado a alguien que lucha por lo mismo que yo debería haber estado luchando todo este tiempo. Entraron al banco tomados del brazo, como una declaración de que no enfrentarían esta batalla solos. El interior estaba lleno de humo de cigarros y tensión. Henderson, un hombre corpulento con bigote rubio, estaba sentado detrás de su escritorio, con Miguel frente a él, sosteniendo una pluma con mano temblorosa. «¡Miguel!», gritó Esperanza, y su voz resonó en el silencio tenso del banco. Todos se volvieron hacia ella como si hubieran visto un fantasma. Miguel dejó caer la pluma y se levantó de un salto. «¡Esperanza! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás viva?» «Muy viva, esposo mío, y muy saludable, gracias al doctor Hayes aquí presente». Henderson se levantó lentamente, su rostro poniéndose rojo. «Señora Morales, usted no debería estar aquí. Está enferma, es contagiosa». «Señor Henderson»,
interrumpió Jonathan con voz firme. Soy el doctor Jonathan Hayes, enviado por el gobierno de Texas para investigar el brote de tuberculosis en esta región. He examinado exhaustivamente a la señora Morales y puedo certificar oficialmente que ella nunca tuvo tuberculosis. Sacó un documento oficial de su maletín médico. Aquí está mi certificado médico, firmado y sellado. La señora Morales sufrió una neumonía severa que ha sido completamente curada. Cualquier rumor sobre tuberculosis fue, en el mejor de los casos, un error diagnóstico, o en el peor, una difamación intencional. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Henderson miró nerviosamente a sus asociados. Eso es imposible. Varios testigos confirmaron que tenía tuberculosis. ¿Testigos?, preguntó Esperanza con voz peligrosamente calmada. ¿O cómplices, señor Henderson? Sacó su diario y lo puso sobre el escritorio. Aquí están las notas que tomé durante mi estancia en su casa, señor Henderson. Conversaciones muy interesantes sobre tierras, documentos falsos y planes para expulsar a familias mexicanas de sus propiedades. Henderson palideció visiblemente. Eso es solo chismes de una mujer enferma. Entonces, no tendrá problemas con que las autoridades de Austin investiguen estos chismes, dijo Jonathan. Especialmente cuando se combine con el testimonio de otros afectados y una investigación de los documentos de su banco. Miguel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Esperanza, ¿es cierto? ¿Nunca tuviste tuberculosis? Nunca, Miguel. Y tú lo sabías en el fondo de tu corazón, pero el miedo puede hacer que las personas tomen decisiones que normalmente nunca tomarían. Miguel dejó caer la cabeza avergonzado. Me manipularon. Henderson me dijo que era la única manera de proteger a los niños, que si me quedaba todos podríamos morir. Y ahora sabes la verdad, dijo Esperanza, extendiendo su mano hacia él. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Miguel miró los documentos de venta en el escritorio, luego a su esposa y finalmente a Henderson. No voy a firmar nada, dijo, tomando los documentos y rompiéndolos en pedazos. Estas tierras pertenecen a mi familia y así van a seguir. Henderson se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Ustedes no pueden probar nada. Son solo acusaciones sin fundamento. Quizás, dijo una voz desde la entrada del banco, pero definitivamente vale la pena investigar. Todos se volvieron para ver a un hombre alto con una estrella de sheriff en el pecho, acompañado por dos ayudantes. Soy el sheriff Tom Richardson de Austin. Recibimos un telegrama muy interesante del Dr. Hayes esta mañana solicitando una investigación sobre posibles actividades fraudulentas en este banco. Jonathan sonrió levemente. Había enviado el telegrama la noche anterior como parte de su plan de respaldo. Sheriff Richardson, aquí está toda la evidencia que necesita para comenzar su investigación, dijo, entregándole el diario de Esperanza y su certificado médico. Creo que encontrará un patrón muy interesante de diagnósticos erróneos que coinciden con ofertas de compra de tierras. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Henderson fue arrestado para interrogatorio, sus asociados huyeron del banco y varios residentes del pueblo comenzaron a llegar, atraídos por la conmoción. Cuando finalmente se calmó la situación, Esperanza y Jonathan se encontraron solos en la calle principal de Cedar Creek, con Miguel tratando de explicar la situación a los niños que habían llegado corriendo desde la escuela. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Esperanza. Ahora usted va a recuperar su vida, dijo Jonathan. Va a volver a ser la partera de Cedar Creek, va a reconstruir su familia y va a ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo que usted pasó. ¿Y usted, doctor, realmente va a quedarse en Cedar Creek? Jonathan miró alrededor del pequeño pueblo, con sus calles polvorientas y su gente trabajadora. Por primera vez en años, sintió que había encontrado un lugar donde pertenecía. Sí, me voy a quedar. Este pueblo necesita un médico que entienda que la verdadera medicina no es solo curar enfermedades, sino también curar injusticias. Esperanza sonrió, una sonrisa completa y genuina que iluminó su rostro. Entonces, Dr. Hayes, creo que Cedar Creek va a ser un lugar muy diferente a partir de ahora. ¿Diferente cómo?
un lugar donde las personas como nosotros no tenemos que enfrentar la oscuridad solos, un lugar donde la verdad y la justicia valen más que el miedo y la codicia. Mientras el sol se ponía sobre las llanuras de Texas, pintando el cielo de rojos y dorados, Jonathan y Esperanza caminaron juntos hacia el futuro que habían conquistado con coraje, verdad y la negativa inquebrantable de rendirse ante la injusticia. En los meses que siguieron, Cedar Creek se convirtió en un ejemplo de cómo una comunidad puede cambiar cuando las personas correctas deciden luchar por lo que es justo. Esperanza volvió a ser la partera más respetada de la región, y Jonathan estableció una práctica médica que servía no solo a los ricos, sino a todos los que necesitaban ayuda. Y aunque nunca fueron amantes en el sentido romántico tradicional, desarrollaron una sociedad y una amistad que los convirtió en los guardianes no oficiales de la justicia en su rincón del oeste tejano, demostrando que a veces las mejores historias de amor son aquellas entre dos personas que se unen para hacer del mundo un lugar mejor. Puddinao Fin. Una historia de resistencia, dignidad y la fuerza inquebrantable del espíritu humano en el viejo oeste de Texas, donde la verdad y la justicia triunfaron sobre la codicia y el miedo.